Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Cazuela. Y este es un programa especial porque por fin logramos convencer a Paulina Suela que nos acompañe hoy para echar las rajas a la cazuela. Y lo que pasa es que hoy sí vamos a rajar toda esa información que nada más nos guardamos entre nosotras, pero que sabemos qué es lo que le pone sal y pimienta. Y la gente nos pregunta mucho, oye, pero qué hermanas tan muégano, pero qué bien se llevan. Y creo que es una buena oportunidad para que aquí salgan varios trapitos al sol, aunque sé perfectamente que voy a salir perdedora, porque tengo 2 contra 1, en donde la infancia fue un sometimiento brutal. Así que acompáñenos porque tenemos muchas anécdotas y muchas experiencias que contarles. Pues muchísimas gracias por estar aquí, de verdad que estamos muy felices. Gracias. Pau se resistió bastante, no le encanta la cámara, no le encanta el reflector y viene por puro cariño porque dice que bueno, ya ni modo, lo va a tener que hacer. La verdad es que sí, me costó mucho trabajo, pero bueno, gracias por la paciencia y aquí estamos. Perfecto. Y entonces, primero que nada, vamos a decir nuestra receta, ¿no creen? A ver, vamos a hacer unas riquísimas rajitas a la crema, como pudieron ver los ingredientes, rajas, crema, queso, lotito y cebolla, también con mantequilla, con aceite y la sal y pimienta, que es de lo que también vamos a hablar hoy, nuestra sal y pimienta de hermanas. Entonces todo esto lo vamos a meter en la cazuela y vamos a dejar que se haga delicioso para al ratito comernos un taquito. Ponemos primero el aceite a que se caliente un poquito y después un poquito de mantequilla, eso le da un súper sabor. Y ya que se derrite, vamos a poner a sofreír la cebolla. No, pero espérate. sí, me espero. Y en lo que se derrite, ¿qué tal? Si vamos platicando, ¿qué fue para cada una de nosotras ser ese número de hermana que nos tocó? A Maite le tocó la grande y la ni morena ni rubia, sino trigueña. A Paula chica, como el eslabón perdido entre la rubia y la morena. A Paula chica y la rubia y a mí la mediana y la morena. Así es. A ver, Mike, ¿qué significó Vamos para ti? con la sándwich, porque siempre ser la mayor implica que vayan contigo primero. A ver, sándwich. Muy bien, pues para mí ser la sándwich, la verdad que es muy divertido porque a veces soy las 2 grandes, a veces soy las 2 pequeñas y toda la vida fue así. Las 2 grandes se van a una fiesta, las 2 chiquitas se quedan a dormir a casa de la abuelita. Entonces como que siempre tienes un poquito de las 2. Me divertí montones. La gente luego se queja de ser sándwich, para mí fue lo mejor de la vida. Creo que tenemos ese clic las 3, que podemos como estar juntas las 3, a veces estar solo un par, a veces otro par. Yo lo gozo muchísimo, no padecí nada ser la sándwich, pura diversión. ¿Para ti, Pau? Fue muy divertido. Ahora sí que tuve la suerte de aprender en cabeza ajena. Entonces, si regañaban mucho a Maite o a Marcela, yo decía, ok, perfecto, ya aprendí lo que no tiene que pasar, lo que yo no tengo que hacer. Entonces, bueno, la verdad, como que siempre fui la bien portada. Siempre fue la bien Entonces, portada. para mí eso fue muy fácil y también fue muy bueno porque como tenía a mis hermanas, con muchas amigas, las heredé. Y siempre hemos sido como muy equipo las 3 y entonces tenemos un gran equipo de amigas que somos un grupo grande y entonces las que tiene Maite, las que tiene Marcela y también un poquito las mías, pero ahora sí que el grupo grande puede depender un poco más de ellas, o sea, entonces como que me jalaban, ¿no? Van las grandes a bailar, eso también fue padre. Ellas iban a bailar y a mi mamá como que le daba un poco de flojera, y bueno, Pau, ya vete con ellas. Y entonces yo desde los 13 años Iba a bailar con ellas. Sí. Y entonces eso fue muy divertido. Siempre como ellas ya eran grandes y ellas me cuidaban, yo formaba parte rápido con ellas. La cuidábamos, debimos de haber sido más responsables. No, la cuidábamos, pero se divertía con nosotros. ¿Y tú, May? Y a mí, pues la verdad es que me gustaría ser igual de optimista. Sí me gustó ser la grande, no me cambiaría por ser la sándwich o la pequeña, pero sí siento que como que uno asume una responsabilidad que igual y la mediana y la chica no asumen. Y también pues le tocan el experimento de los papás de ser papás. En general no me puedo quejar porque además creo que más bien si lo que recibieron ustedes de mi parte fue más sometimiento. Pero también divertimento, o sea, sí. Todo era en plan de juguemos, no me voy a justificar, ya seguramente ellas les contarán varias anécdotas, pero lo que sí puedo decir es que como que pues me tocaba así ser la que midiera la línea de qué barrera se podía brincar y qué barrera no se podía brincar, y yo discrepo de que solo por ser la mediana o la chica, ellas fueron bien portadas y buenas personas. La verdad es que nacieron bien portadas y nacieron buenas personas.
y yo salí como la cola del demonio, que le saqué canas a mi mamá, siempre me decía ella, me mortificas, qué difícil, me castigaba, yo siempre estaba retando a ver qué era la travesura más creativa y posible a donde podía llegar, y sí, mis hermanas eran mucho más disciplinadas, mucho más conscientes de no molestar al prójimo, y creo que hicimos una buena combinación porque pues ellas de alguna manera equilibraban esta parte como más aventurera y retadora, y creo que con eso fue como conseguimos tener esta relación que desde chicas fue una relación muy comunista. Igual y les podemos contar también, porque quizá no fue tema de decisión, sino de que pues así nos tocó. En el departamento en el que vivíamos había un cuarto para las 3, teníamos que tener 3 camas en esa habitación y tendríamos que decidir cómo vivir armoniosamente en ese espacio. Entonces, ¿cómo le hacíamos, Pau? Porque nadie quería la cama de abajo. No, eran 2 camas y había una cama nido. O sea, la cama nido es esta que tiene como un cajón donde se jala el colchón. Entonces, como nadie quería la de abajo, nos dividíamos, éramos muy democráticas. Y entonces era un mes y un mes. Entonces, tal cual, un mes te tocaba junto al closet, otro mes abajo y otro mes junto a la ventana. Y lo cumplíamos. Siempre fuimos la verdad, muy cumplidas. Aplicada, bueno, pero no nada más era el tema de las camas. En ese cuarto de 3, imagínense ahora adolescentes, la ropa era para todas. Pero había una regla. Había una regla, a la que se la compraban, la estrenaban. A veces y luego ya no. La rompíamos, pero poco. Ajá. ¿Las reglas? Porque además compartimos número de calzado. Todo era de las 3. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando ya más grande me fui por primera vez de mi casa a vivir a San Cristóbal de las Casas y me llamaba la atención, ¿cuánto me durará a mí sola un shampoo? ¿Cómo será tener ropa para mí sola? ¿Cómo será tener una cama? Porque toda la vida fue todo de las 3 y la verdad que lo vivíamos bastante bien. Aunque a veces sí que el cepillo, ¿no? Ya me toca peinarme y esta se está tardando años con el cepillo. El cepillo, nos duró años un cepillo azul todo roto, pero pues era el cepillo de las 3. Recuerdo perfecto ese cepillo. Con el que, por cierto, mi mamá un día me dio un golpazo porque quién sabe qué desastre. Otra vez. Ese cepillo fue una de las armas de la disciplina que tuve que haber recibido por mis desastres, ¿no? Y compartíamos todo. El de dientes, no. No, eso no se confunda. El de dientes no, pero por lo demás compartíamos todo. Sí. Luego más grandes para ir a la universidad pudimos tener un coche para las 3, entonces ese coche nos lo rolábamos con nuestro calendario y la verdad creo que esa es parte de la magia que hicieron mis papás con nosotras. Como nos acostumbramos, ni peleábamos ya. Tú sabías qué día te tocaban las cosas y por eso no peleábamos. Por otras. Bueno, sí peleábamos. Maite y yo peleábamos más. Sí. Pau peleaba menos, pero la verdad que las 3, las casas de mujeres son las risas. Todos los días teníamos un argüende, todos los días cantábamos y bailábamos. En ocasiones hacíamos un concurso de belleza. Era muy divertido en vacaciones. Mike nos organizaba. Siempre teníamos invitadas en vacaciones, primas casi siempre. Y entonces para entretenernos era toda la mañana jugar a ser Señorita México. Pero era Señorita México, pero se valía ser Miss España, se valía ser Miss Venezuela. Era Señorita México. También, claro. Pero era Señorita México. Y entonces el departamento tenía un pasillo largo y tenías que caminar muy derechita con un libro en la cabeza. Y entonces, pobre de ti, si empezabas a caminar con el libro en la cabeza y se te caía el libro, porque entonces Maite te decía, mal, te regresa. Y nos hacía regresarnos con el libro en la cabeza hasta todo que te el pasillo. Todo el pasillo. Pues ya voy a sumar en mi lista de logros su bonita postura. Como que las enseña a caminar derechita. Maite era la más ocurrente del mundo. Entonces nos ponía juegos, pero por alguna razón ella era la jefa, ¿no? Entonces tenían castigo, mis juegos tenían castigo. Vamos a jugar a las secretarias. Yo soy la jefa con la única máquina de escribir de la casa y nosotros con el teléfono. A mano escribíamos los recibos de luz y ya se lo llevábamos a la jefa y la jefa mal, los repiten. Y así. Ella... Maite tomaba el micrófono y entonces yo creo que en algún momento de haber querido, no sé, ir a la cocina o lo que sea. Y entonces me quedé con el micrófono yo. Y Maite, cuando volvió que me veo con el micrófono, tomó el micrófono y dijo, perdónenla amigos, perdónenla, lo hizo muy mal. Disculpen a mi hermana. Por favor. Perdónenla, sí, como si todo México nos estuviera escuchando. Pedí disculpas, porque Pau, por ejemplo, decías, Pau, ¿qué te gusta desayunar?
huevito, ¿no? Ajá, ella contestaba muy ¿Quién sabe qué se aplicada. había quedado diciendo? Y yo me estresé de que corría el cassette y ella ya había tomado la palabra con toda la libertad del mundo. Como debería de ser posible. Claro. Como ahora, tal vez de ahí viene que no me gusta estar en la casa. Ese trauma que claro, dejamos. eso me lo Sí, dejaste. sí. De ahí viene. Bueno, pues así nos traía. Y en la noche jugábamos otra cosa, que era que Maite nos contara un cuento llamado Los 3 pelos del diablo, que sí que era de miedo. Pero no sé, por alguna razón nos daba risa y la Maite tenía, hagan de cuenta, una cartulina así enrollada y Era sin... papel para envolver. Era papel para envolver. Cuadernos o libros. Pues así, pero sí era cambia, porque... era un rollo, No, era una cartulina, o sea, era igual. se defiende, pero bueno. Lo trato de hacer. Entonces tenía así su papel y si nos ganaba la No, risa, pero espérense, nos tenía sentadas, sentadas, recargadas en la pared con las brazos así. para oír el cuento. Ajá, para oír el cuento. Y así. Entonces ella empezaba los 3 pelos del diablo. Y si algún momento se te ocurra o reírte o bajar los brazos, que siempre se nos ocurría. Entonces venía... ella con su ojo que uno Nos daba. Pero la verdad Con el rollo de papel y mi rollo de papel acababa doblado. Sí, de tanto mal que lo castigo. hacían. Pero nos quejamos un montón, pero la verdad nos hiciste la infancia. Nos reímos, hicimos obras de teatro, cantamos, bailamos, nos sentíamos y nos seguimos sintiendo las más afortunadas. La verdad, con quejas y con todo, fue lo máximo, no es duda. Pero creo que tuvo todas las ventajas y nos divertimos un montón, pero quizá también hay cosas difíciles, ¿no? Cuando vivimos así, tan pegaditas, tan grandes. Yo, por ejemplo, creo que una de las cosas que a mí me ha sido difícil en la vida fue después convivir con la soledad. Tenía como tan claro que la felicidad era compartir, que siempre todo es mejor en bola, que hay que estar juntas, que cuando te toca vivirla, ahora afortunadamente amo estar sola, lo disfruto mucho, me es muy importante y necesario, pero quizá en esos brincos de la vida, sí fue difícil estar siempre acostumbrada a la bola, ¿no? Sí, a mí también, o sea, como que me acuerdo de que me casé y me fui a vivir con mi ex marido y nos fuimos a estudiar. Bueno, él tenía ya la maestría en Montreal y yo no tenía planes, yo lo iba acompañando y si corría con suerte podía aplicar para la maestría y entrar a la universidad. Pero entonces los primeros 6 meses que estuve en esos trámites, pues él estaba ocupadísimo, se iba casi todo el día, ya estaba el invierno, llegamos en invierno a Montreal, que pues son, ¿no?, menos 40 grados, 30 centímetros de nieve, entonces adaptarte a ese clima, pero sobre todo adaptarte al silencio. A mí sí me costó enormidades no oír el ruido de la casa, no desayunar con alguien, no comer con alguien, no salir con alguien a la tiendita por el chocorrol. O sea, sí creo que tantos años de estar pegadas me aventó a una soledad a la que me resistí. Costó. Sí. Y justo a mí lo que me costó fue al revés, porque ustedes salieron de casa de mis papás antes que yo. Y entonces, tú ya querías que nos fuéramos. pues no tanto, porque No. a la mera hora quedarte en el mismo lugar sin tus compañeras de lo cotidiano, pues fue difícil. Claro. Pero ahorita, así a la cama, pues ahora escogen cuál te toca dormir, ¿no? Ay, Ahora sí puedes sí. escoger, pues en qué lugar te quieres sentar, como que siempre eran los mismos lugares, en el comedor o en el antecomedor. ¿A qué hora te quieres bañar? ¿No? Que también teníamos como los horarios. Sí, la libertad. A la hora de puedo escoger, pero yo no quiero escoger, yo quiero que vengan. Ajá. Fue como raro estar sin ustedes. Tienes toda la razón. Y otra cosa a la inversa es que fue difícil para nosotras tener privacidad. No sabíamos lo que era, ¿no? Tener nuestro espacio, saber exactamente qué quieres tú. Como que siento que hay una parte súper romántica y bonita de todo, todas, pero hay otra de ¿dónde está lo que yo sí quiero? ¿Será que esto me gusta? O como que estamos acostumbrados a lo... Entonces, como salir de esa casa y redescubrirte y ver con qué sí te quedas y con qué no, pues también tuvo su... Y a la fecha creo que nos pasa y es muy inconsciente que estamos hablando de algo importante para la una o para la otra y nos empezamos a dar consejos y de repente la solución la proponemos en plural, ¿no? No lo voy a decir así como Eso sucedió, nuestras parejas pero y... lo padecen, ¿no? Pero voy a inventar un ejemplo en donde alguna tuvo un problema con su pareja y entonces en lugar de sugerirle, oye, ¿por qué no le dices que se vayan a cenar? Se nos sale decir, ¿por qué no le decimos qué nos cuesta llevarlo a cenar y ya que estén ahí cenando, le sugieres esto? Pero no lo sé,
raro, ¿no? O sea, como que oímos el tema en plural y la verdad es que lo hicimos consciente porque estábamos con más amigas. Y cuando nos voltearon a ver como de... Están locas. Lo dijeron, sí. O sea, las 3, ¿lo van a hacer las 3? Ah. No, bueno, no, las 3 no. Sí. Pero hasta ese momento sí fue como... Sí. Oigan, pero a ver, démosle un momentito a esta plática a Juanis, a mi nana, que nos fue parte importantísima, nos hizo la vida, el amor que le tenemos a Pedro Infante. Así es gracias comida, a Juanis. Ajá, y nos la llenó de risas, yo creo, ¿no? Todo era buen humor desde la mañana. Mi mamá se levantaba, se arreglaba para llevarnos a la escuela y mientras Juanis ya nos tenía el desayuno listo. Y la verdad es que era un desayuno sencillo, yo solo podía beberme el chocomil, pero ustedes que eran más disciplinadas, que el huevito, que la quesadilla, ¿no? Y ya para esas horas nos estaba echando bromas. Sí. Haciéndonos peinados chistosos, nos veía tristes a media tarde y vamos a la papelería, Juan y Juan. Todos se te quedan viendo, gorda, tan bonita que no sé cómo hacía que lograba. Obviamente sabíamos que nadie se nos quedaba viendo. Juan nos enseñó a siempre ver como el lado optimista. Sí. Cabían con ella todas las emociones. Podías estar triste, pero siempre trataba de que la tristeza tuviera su espacio, pero terminaba viendo la tristeza con algo alegre. Siempre daba cabida a todas las emociones. Por eso creo que... Es un ser extraordinario, que tuvimos muchísima suerte y por eso la seguimos queriendo muchísimo, la vemos cada vez que podemos. Sí, podemos aquí poner unas fotitos de la última vez que nos la llevamos de paseo a Veracruz, para que vean qué mujerón tan lindo, mujerón. El amor a Juanes. Y los otros importantísimos que nos hicieron querernos tanto, pues fueron mis papás, que definitivamente algo hicieron muy bien, ¿no? La gente sí nos pregunta mucho, ¿es en serio que se quieren tanto? Y pues nos molestamos un montón, a veces nos caemos muy mal, claramente, pero la verdad es que sí, es una relación muy verdadera, ¿no? Nos queremos mucho, y esos fueron mis papás, que se encargaron de tratarnos a las 3 siempre igual, a no hacer preferencia, a hacernos ver a unas por las otras, porque tuvimos la suerte de tener papás muy solidarios y muy amorosos. Y yo creo que como muy poco interesados auténticamente en lo material. Entonces, nosotros no teníamos que competir por algo que ellos no valoraban. Y entonces, a lo que también nosotros le quitábamos valor, era fácil distribuir zapatos, distribuir pantalones y camisas y repartirse el coche para ir a la universidad, porque no era la propiedad de algo lo que te daba valor o lo que te daba un lugar en la casa, sino era más bien como qué tan creativa eras, qué aportabas, qué libro tenías para platicar, qué obra de teatro proponías para ir a ver, o la conversación cotidiana. Sí. No tenía ni siquiera que intelectualizarse la cosa, ¿no? Como que estaba colocada la atención y el valor de la persona en otras cosas que nada tenían que ver con las posesiones. ¿Tú qué te acuerdas de mis papás, Pau? Eso, siempre dándonos el espacio. Las personalidades, como pueden ver, no son tan parecidas. No. Pero a cada una nos respetaron mucho, ¿no? Nuestros gustos, nuestros intereses, unas más intelectuales, otras más creativas, tal vez yo un poco más artística, pero a las 3 trataron de darnos como equitativamente el mismo tiempo, el mismo espacio, el mismo impulso. Y eso se agradece. A la fecha como que creo que ha dado fruto. Y yo creo que con su muerte, que fue de lo peor que nos pudo pasar, pero un regalo que nos dejaron fue esto, ¿no? Como ante la ausencia de mis papás, tenernos nosotros. Es lo mejor que nos pudo. Sí. Estar aquí las 3, echando risa, acordándonos de ese espacio tan padre. Después de que se fueron, me parece que March se quedó como con el papel de unirnos. Siempre pone su casa para todos, siempre tiene la llamada, ¿no? Como podía ser la de mi mamá, de ver cómo estamos todos, cómo están los niños. Tenemos la oportunidad de ir a su casa en el Estado de México, en donde hace como estas convivencias de fines de semana, en donde todos nos sentimos bien recibidos, en donde sentimos que ese espacio también es nuestro y en donde también están mis papás. Y pues eso, seguimos estando cerca, porque tenemos esta suerte de poder sentirnos cómodas siendo quienes somos, con todos los nuestros siendo quienes son, en un espacio libre que se fomenta mucho. Pues yo te lo agradezco que creas que soy yo, pero la verdad para mí son ustedes también, ¿no? Creo que
un poquito de mi mamá y un poquito de mi papá está en ti. Entonces, eso cuando nos enfermamos, cuando nos sentimos tristes, cuando necesitamos dinero, siempre recurrimos las tres a las tres. Primero que casi a nadie, hermanas que necesito tal, hermanas. Y me gusta mucho yo sentirme también, mi mamá y mi papá para ustedes y sentirlas a ustedes, mi mamá y mi papá. Y creo que se quedaron. Esa parte es la linda, ¿no? Se quedaron en nosotros, en nuestras canciones, en nuestras risas, en nuestras conversaciones, en nuestros hijos. Es increíble lo que se va creciendo. pero que se murieron hace ya casi 5, ¿no? Y vemos a nuestros hijos. Esto lo diría mi mamá, esto lo haría mi papá. Ellos lo traen y creo que es el regalo enorme de verlos todos los días en nosotros. La verdad que sí. Y yo haciendo una acotación y aprovechando, aquí nos ayudan a grabar dos grandes amigos. Sí. Si puedes, Rufas, enfocar a Bernie y luego Bernie enfocar a Rufas. Y nos ayuda a editar el buen Gabo. Pero ahorita ellos mismos nos daban la idea porque nos conocen y les ha tocado vernos convivir como de cuáles son los retos que tenemos cuando nos caemos mal. Yo les diría sin mentir que hace mucho que mis hermanas no me caen mal, pero entonces tengo que revisar por qué. Y creo que tiene que ver como que las aprendí a querer incondicionalmente, como quizá quiero a mi hija o como quizá mis papás nos quisieron a nosotras. O sea, conozco sus defectos, pero a veces hasta sus defectos los conozco. Los tengo en una lista. Pero son mínimos. Y la verdad es que ni siquiera esos defectos me irritan, pero suena esto como muy empalagoso, como muy irreal. Yo creo que para llegar ahí, nos decía Rufino, ¿cómo llegan ahí? Pues sí es un proceso y la palabra clave quizás sea aceptación. O sea, como disfrutar de cada una su humanidad con la perfección y con la imperfección, y que la imperfección misma se vuelva parte de la vida cotidiana, de lo que te divierte. La verdad es que pues, nos buleamos mucho. Nos molestamos mucho, yo creo que por ahí sale mucho. Nos decimos muchísimo nuestras verdades, nos aguantamos, pero siempre con risa, siempre sabiendo que no quiero lastimar, pero pues que sí te estoy dando un lleguecito. ¿No? Sí, no sé ustedes cómo lo vivan, ¿no? Sí, tal cual. Mucha risa, ¿no? Pero con la risa entre broma y broma, ¿no? Sí, nos decimos cosas, nos repetimos, pero yo, perdón que insista, pero creo que con la muerte nos tratamos mejor también, nos queremos más, nos cuidamos más. Es como si nos damos cuenta de que se nos va a acabar. Entonces, no perdamos tiempo en tonterías, acompañémonos, divirtámonos, como que siento que vemos la vida con más colores, de aprovechemos, y eso lo tenemos muy clavado, ¿no? Creo que es otro ingrediente que nos ayuda a sortearlo y a lo difícil lo navegamos y lo fácil lo gozamos, ¿no? Sí. Y agradecerle también a las amigas y a la familia que nos toman a las tres como si fuéramos un combo, que nos invitan a las fiestas juntas, que al café puede caer una, las dos o las tres, y que eso también nos hace estar muy unidas porque estamos en las mismas dinámicas, aunque somos distintas. Entonces creo que también la demás gente nos ha ayudado a convertirnos en lo que nos hemos convertido, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues vamos a ver cómo nos quedaron esas rajas, porque sí que rajamos, ¿eh? Pues el que soy yo. Sí. ¿Sí? ¿Sí nos queda? Buenísimo. Pues listo. ¡Bravo!